No, 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 no exageren. Mira, Carlitos, ahorita te voy a presentar aquí por la plataforma, que es donde se van a empezar a conectar nuestros amigos. Y ya después se lanza vía Facebook y no creas que es una grosería, estoy compartiendo por grupos. Y cuando está por Facebook, te lo mando a ti la liga para que nos ayudes a compartirla, ¿va? Va. Vale. Va, de acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, ya son las 4 y empezamos. Te voy a presentar, ¿vale? Sale. Déjame ver nada más unas NIF que vamos a necesitar. Espera. Sí, sí, claro. Adelante. Ya, listo. Ya estoy aquí. Listos. Bueno, pues muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos nuevamente este martes 21 de febrero en su programa Contexto Empresarial. Ahora tenemos un súper invitadazo. No hay mejor experto en estos temas que nuestro amigo Carlos Gutiérrez Pérez. Carlitos, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy yo les cuento que Carlitos es un amigo mío de hace muchísimo tiempo. Estamos ahorita medio haciendo cuentas y ya son algunos añitos, no vamos a decirlo porque evidenciamos edades, pero ese mismo tiempo de conocerlo a mí se me ha hecho una persona muy profesional, muy capaz en dar estos tips que ahorita nos van a servir mucho a nosotros como contadores. Ahorita con este lema o no sé, eslogan que ha lanzado la autoridad donde dice que no necesitan contadores, no necesitamos contadores, fiscalistas, expertos en NIFs, necesitamos abogados, necesitamos de todo, estudiar muchísimo para poder dar cumplimiento a todas las disposiciones que aplican en materia fiscal. Ahora con este tema en el que las declaraciones pues tienen que llevar ciertos parámetros de acuerdo a información que se maneja con las NIFs, con las normas de información financiera, pues también es algo que debemos de cuidar mucho y estudiar muchísimo. Y bueno, Carlitos tiene un amplio conocimiento en todo este campo de estudio y bueno, yo se los presento al contador público certificado, Carlos Gutiérrez Pérez. Carlitos, muchísimas gracias nuevamente. Hola Elizabeth, muy buenas tardes, gracias por la invitación y gustoso de aquí de compartir buenos tips para nuestros amigos. Muchísimas gracias, Carlitos. Y bueno, ¿tú qué opinas, Carlitos, referente a todo esto que nos dicen que, pues no, ya no necesitan contador? ¿Sí será cierto esto? ¿Tú cómo has visto la plataforma? ¿Crees que sí sea muy fácil? ¿Crees que con la información que contiene derivado de los FDIs y la forma en la que los llenamos, porque no todos somos expertos, ¿crees que en verdad este proceso, todo esto que estamos haciendo en el envío de información y cómo se refleja en la plataforma, si es así como la autoridad nos lo dice, debemos de tener ciertos cuidados? ¿Tú qué opinas, Carlitos? Mira, desde mi particular punto de vista, Elizabeth, yo lo que considero es de que para el ciudadano de a pie, es decir, la persona que no cuente con conocimientos de carácter contable y técnicos en materia fiscal, pues definitivamente no es sencillo llenar una declaración de esta naturaleza, sobre todo porque hay varios puntos particulares que se tienen que ir cuidando. Por ejemplo, en los ingresos, ¿no? Si existe la venta de un activo fijo, obviamente tiene un tratamiento muy específico marcado por el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y esto, pues no es algo que de una manera muy sencilla un ciudadano de a pie pudiera conocer. Aunque si bien puede abrir la ley del ISR y puede leerla, el hecho es que pues, no tiene el conocimiento técnico para poder hacer todo ese tratamiento. Y son cosas que en la declaración anual sí se manifiestan. Entonces, mi opinión es de que para el ciudadano de a pie no es algo tan sencillo y no es de que diga, yo hago mi declaración ya. De que la van a poder hacer, eso es un hecho, eso sí te lo garantizo. Porque le puedes poner 0 o 1, todo lo que está en abajo y darle siguiente, y va a llegar a presentarla, ¿no? Pero de que esté bien hecha, ahí es donde van a haber problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que toda esta plataforma, como la han venido desarrollando, como ha ido mejorando, porque hay que reconocer que sí ha tenido un proceso de mejora, es una plataforma que a nosotros como contadores, que somos los que tenemos este conocimiento técnico para poderlo hacer, sí nos está facilitando la vida a nosotros. Obviamente
dejar de lado las clásicas obligaciones normales que una persona moral tiene. Pero Sí. sí nos está dando la vida a nosotros, Eli. Al ciudadano de a pie considero que no, pero a nosotros sí. Sí, claro, y nosotros que somos, se supone, bueno, y eso es lo que siempre decimos, ¿no? Muy estudiosos y pues analíticos y estamos en el campo de acción, pues como que nos confundimos, como que ahí vamos dando, nos vamos arrastrando ahí por los caminos para encontrar el correcto. Ahora imagínate las demás personas que se confían en eso y que dicen, no, pues yo me guío a lo mejor con un tutorial o con algún tutorial que por ahí suben en internet y lejos de ayudar, pues como que te confunden un poco más, ¿no? Yo creo que en esa parte, pues sí, la autoridad no ha sido muy clara, no nos han mandado las herramientas necesarias para entender la lógica de cómo manejar todas estas cosas y enviar información correcta, productiva, porque pues lo que estamos haciendo es mandar información que lejos de ayudar a que la autoridad fiscalice, porque es lo que está haciendo por medio de CFDI y estas plataformas, fiscalizar de manera correcta, pues estamos mandando información que no es la verídica, de acuerdo a lo que sucede día a día en nuestros negocios y se está confundiendo tanto la autoridad como nosotros, ¿no? Esa obligación que siempre ha existido de llevar contabilidad y que por mucho tiempo decían, no, pues ahora estos ciertos contribuyentes ya no van a llevar contabilidad. Y ahora que nos damos cuenta que sí, que tenemos que manejar ciertas cifras y cierta información ahora por medio de las normas de información financiera, pues muchos están dando de topes y dicen, ¿y ahora de dónde la voy a sacar? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y cómo me voy a regresar a trabajar todo esto en años anteriores para poder cumplir de manera correcta con la autoridad, ¿no? Fíjate que hay un tema importante en materia de todo esto de las declaraciones actualmente. Y ese tema, Elisa, es el castigo a no hacer las cosas bien. Sí. Porque antes del SAT buscaba al que se portaba mal, al que realmente defraudaba impuestos, que verdaderamente hacía cosas que eran contrarias a la ley. Lo buscaba. Ahora lo que hace el SAT es buscar a aquel que no hace las cosas correctas, independientemente de que sea defraudador o no. Es decir, Sí. puede ser que yo sí pague mis impuestos, pero nada más porque no sé hacer correctamente, como tú acabas de decir, un CFDI, o no sé cuáles son mis verdaderas obligaciones en materia contable, o no sé que tengo que presentar una declaración informativa, o no sé que tengo que tener algún estudio de proceso de transferencia. Todos estos que realmente son muchas obligaciones formales alrededor de un contribuyente. Ahora es lo que está buscando el SAT, está buscando aquel que no cumple una obligación formal. En lugar de ver si verdaderamente estás pagando bien o mal los impuestos, está buscando al que no cumple una obligación formal. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo ser un defraudador de primera, pero mientras esté presentando mis declaraciones en tiempo, que lo que esté declarando sea coherente con mis facturas y esté presentando mis informativas y cuide que no tenga inconsistencias contra CFDIs en general, nunca me van a molestar. Claro. En cambio, si yo soy un contribuyente que pues tengo mi taquería, por ahí me di de alta en el RFC porque me lo recomendó mi contador, emito mis notitas de venta, todo, y hago facturas, pero de repente llega un cliente a los primeros días del siguiente mes y, oye, vengo por mi factura de la comida que hice el día 15 del mes pasado y pues se la hago, y de repente no falta el que, oye, no me gustó el taco, no te preocupes, te lo repongo. Entonces, todo ese tipo de cositas que son cosas de la vida real y que nos van afectando y que al último, si no tengo un buen conocimiento de materia de CFDI, eso ya nos empieza a complicar la vida. ¿Y esto por qué? Mira, en los pagos provisionales, como ya es bien sabido, todo se alimenta ahora principalmente de 3 fuentes de información. El primero, obviamente, los CFDIs. El segundo, tu declaración anual del ejercicio anterior. Y el tercero, de la información que el propio Estado obtiene a través de bases de datos que estén en su poder o terceros, en los términos que nos marca el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Obviamente yo hago mi pago provisional, como tú decías hace rato, pues no tengo contador porque ya vi que todo viene precargado, no me lo doy siguiente, todo lo jala, pago lo que sale ahí y se acabó el problema, ¿no?
Y cuando llega la declaración anual, ¿qué es lo que pasa? El formato de declaración anual de personas morales lo que hace es cargar la información de ingresos que tú declaraste en tus pagos provisionales. Sí. Entonces, si hiciste mal el pago provisional, ¿qué es lo que va a pasar con tus ingresos en la declaración anual? Van a estar mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer si detecto esto? Que es lo más común, Eli. ¿Qué tengo que hacer si detecto que los ingresos que yo estoy manifestando o que están llegando a mi declaración anual están mal? Tengo que analizar en los pagos provisionales, saber en cuál fue donde vino el error y regresarme a ese mes, corregir y sobre esa base determinar el ingreso correcto presentando una declaración complementaria. Esperarme, dependiendo de si hubo pago o no hubo pago, Eli, esperarme de 24 a 48 horas para que la información se pueda actualizar en el SAT. Sí. Y entonces pueda jalar el ingreso correcto a mi declaración anual. Entonces, Claro. Entonces, como puedes darte cuenta, Eli, sí es un tema complicado. Por eso hace rato que decías, es que el gobierno sigue diciendo que necesitas contador. Pues yo diría, ¿en dónde? En la Tierra 49 o algo así. Yo creo que a lo mejor allá no, ¿verdad? Pero en esta Tierra que estamos nosotros, sí. En el multiverso, ¿no? En el multiverso, claro. Sí, fíjate que digo, es algo que pues vivimos los contadores que tenemos una carga de trabajo impresionante. Todo lo dejamos al último, ¿no? Y estamos como que en los últimos días presentando la declaración. Y ahorita con lo que comentas, Carlitos, pues es importante concientizarnos y decir, oye, ¿sabes qué? Si vamos a hacer este tipo de modificaciones y tarda cierto tiempo en reflejarse la información en el sistema, pues entonces tengo que prevenirme ante esta situación, hacer estas modificaciones con tiempo atrás y poder, pues de cierta forma, al tiempo que debemos de cumplir con esta obligación, ya tener esto lo más pronto posible, más lógico, y con la información correcta en el sistema, porque digo, también sabemos que la plataforma del SAT no trabaja como debe de ser, se satura y ahorita que pues también a últimas fechas vamos ingresando a esta información, pues se satura más. Entonces, entre que nosotros nos saturamos y la plataforma se satura y los cambios, esto y lo otro, no sé con cuánto tiempo debemos de prevenir todas estas situaciones. O sea, nos está llevando el tiempo, nos está comiendo el tiempo y ahorita yo siento, Carlitos, no sé, salvo tu mejor opinión, es una prueba este año, prueba de error para ver cómo viene el siguiente año, porque pues esto va a llevar un historial con la autoridad y nos van a decir, oye, pues sí, mira, en este año me reflejaste esta información, pues para este año, qué va a esperar la autoridad, ¿no? ¿Y qué le vamos a mandar nosotros? Entonces, este año, pues sí es pues como esa pruebita y concientizarnos de que todo lo que manejemos en CFDIs, como tú lo dices, pues ya empezar a manejarlo, practicarlo, llevarlo a cabo, informar de manera correcta eso de CFDIs. Esos pagos provisionales que tú comentas que ya tienen que ser los correctos, con la información correcta para que se refleje en la siguiente declaración anual y ya guardemos una lógica, una consistencia que refleje la información correcta de nuestra empresa para el siguiente año, Carlitos. No sé, ¿tú cómo ves? Ahorita la verdad es que sí nos agarraron como que desprevenidos, no esperábamos todo esto, cómo venía la plataforma. ¿Tú qué recomiendas, Carlitos? Sí, empezar a tomar un buen curso de CFDIs, empezar a manejar el tema de cómo analizar los pagos profesionales para poder cumplir de manera adecuada con todo esto, ya que ahorita este año yo siento que pues ya no la libramos. ¿O tú qué crees? ¿Sí la libramos? No, mira, sí la libramos. De entrada, lo primero que tenemos que cuidar es de que desde que el SAT ha implementado estos sistemas prellenados, siempre ha habido esta situación de prueba y error. Es decir, ellos suben su paquetería, no, obviamente nos ponen como usuarios, y de los errores que nosotros vamos reportando, ellos van mejorando los sistemas. Como si tú comparas el sistema de declaración anual del año anterior, es decir, para la declaración 2021, con el sistema de declaración anual para la declaración 2022 que vamos a hacer en estos días, pues te vas a dar cuenta que el sistema ya es diferente, que trae nuevas aplicaciones, mayores detalles, con nuevos cruces, porque se dieron cuenta que se podían hacer.
Entonces, este tipo de cuestiones exactamente que nosotros observamos y que se ven para esta situación, es como el SAT ha trabajado. Y en general, todo sistema está de esta manera, Elizabeth. ¿Por qué? Porque mira, básicamente es la forma en la que se perfecciona cualquier tipo de sistema y obviamente tenemos este tipo de situaciones. Entonces, sí es un punto importante que tenemos que analizar y tenemos que ver. Entonces aquí, uno de los primeros tips que yo creo que les tendremos que compartir a nuestros amigos, Eli, es uno, métete a ver tu programa precargado. Sí. Elabora tus papeles de trabajo de ingresos. Y empecemos ahora sí que vámonos en orden, por los ingresos, ¿no? Y empieza por tus papeles de trabajo de ingresos, determinando correctamente los efectos. Sobre todo, sabes que los puntos particulares de ciertos ingresos muy especiales que tenemos las personas morales. ¿Por qué? Recordemos, el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice cuáles son los ingresos acumulables de una persona moral. Y nos dice de una manera muy genérica. Son acumulables lo que recibas en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito y los de cualquier otro tipo. Entonces, aquí el gran problema está cuando hablamos de los ingresos en crédito. Mucha gente, muchos contadores confundimos, Eli, los ingresos en crédito con los ingresos a crédito. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué razón? El ingreso a crédito es como tal, es una obligación de acumulación, es una forma de acumulación que vamos a encontrar en el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde en su fracción primera nos dice que los contribuyentes, personas morales, vamos a tener que acumular ingresos cuando prestemos bienes o vendemos bienes o prestamos servicios. Dice, lo que pase primero, emitas tu CFDI aunque no lo hayas cobrado, entregues total o parcialmente el bien o prestes el servicio o lo cobres total o parcialmente. Entonces, ahí es donde viene ese momento de acumulación de ingreso a crédito. Sí. Ahora, los ingresos en crédito, ¿qué son? Los ingresos en crédito, Eli, se refieren a lo que es algunas partidas en las cuales los contribuyentes nos vemos beneficiados por algunos efectos, como por ejemplo de la inflación, que se pueden dar en donde no necesariamente hay dinero de por medio, no necesariamente entrecomillado, y vamos a dejarlo entrecomillado, se ve incrementado de manera positiva en mi patrimonio, pero que sí es una afectación que debe de pagar impuestos sobre la renta. ¿Cuáles son estos? Los principales se habla de la ganancia cambiaria, se habla de el verte beneficiado por deudas no pagadas y del efecto del ajuste anual por inflación, que serían los tres principales. ¿Hay más? Claro. Pero estos son los tres principales ingresos a crédito que nosotros, y en crédito, que vamos a encontrar de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y ahí es donde empiezan a venir las situaciones o los problemas a la hora de hacer nuestra declaración anual. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del primero, que es la ganancia cambiaria, recordemos que es 2022. Ay, perdón, este equipo Caficón, ¿pudieran silenciar a las personas? Y se enoja. Imagínate. Tapa la salsa ahí, por favor. Perdón, Carlitos. Ay, a nuestro equipo Caficón, ¿nos pueden ayudar, por favor? Estacionamientos, pierdo el carro. Entonces, es para que... Cálmate, Torcaso. Ya, perdón, Carlitos, ya está resuelto. Al contrario. Entonces, como te decía, mira, vamos a empezar por el primero, que es la ganancia cambiaria. La ganancia cambiaria ha sido un elemento que sufrió como tal una modificación este año 2022. Que después de las modificaciones que de repente son imperceptibles, pero que son sumamente trascendentales para poder llevar
y hacer correctamente una declaración. ¿Cuál es esa modificación? Hasta el año 2021, la ganancia cambiaria no tenía una limitante por parte de las autoridades. Es decir, como tal, si yo usaba un tipo de cambio comercial y me generaba 10,000 pesos de ganancia, los 10,000 pesos se acumulaban. Sin embargo, a partir de que se hace la reforma dentro de lo que es esta situación y se pone en el año 2022 este cambio, ahora se establece que estos van a ser usando tipos de cambio oficiales, es decir, que vas a utilizar el tipo de cambio del Banco de México, poniendo ya un piso parejo en materia cambiaria. Es decir, tanto la pérdida cambiaria estará limitada como la utilidad cambiaria estará limitada. Entonces, este año en particular vamos a tener el efecto que va a estar para los fines de poder llevar en este caso el tratamiento. Es decir, tú tienes que tomar el momento en el que contrataste ya sea la deuda o la venta en moneda extranjera, al tipo de cambio del Banco de México del día inmediato anterior al de la operación. Y el día que la cobres o la pagues según sea el caso, vas a tomar el tipo de cambio publicado por el Banco de México igual del día inmediato anterior. Y de ahí vas a determinar el efecto de ganancia cambiaria. Y eso es lo que será acumulable. Entonces, ahora la ganancia cambiaria se vuelve también una partida de conciliación entre el resultado contable y el fiscal a partir de este año 2022. Y es uno de los puntos que nosotros vamos a tener que ir cuidando ahorita para evitarnos alguna situación problemática que pudiera darse dentro de lo que es estos aspectos que estamos teniendo. Ahora, el segundo, el verte beneficiado por deudas no pagadas. Recordemos que la fracción cuarta del artículo 17 es muy clara, ¿no? Dice que si pasa un año a partir de que una deuda se vuelve exigible y tú no la has pagado, independientemente de que sobrevenga o no una remisión o una condonación, tú tienes que considerarlo como un ingreso acumulable. Es decir, tú vas a considerar esa cantidad como ingreso acumulable tomando en consideración qué tipo de institución o qué persona fue la que te dio en este caso, a la que no le pagaste. Si se trata de una institución del sistema financiero, hay un tratamiento que tendríamos que ver haciendo una actualización por inflación. Pero si se trata de otro particular, así como tú o como yo, entonces la cantidad directamente que no has pagado es la que tú vas a tener que considerar como ingreso acumulable. Y recuerden que esta no se considera ingreso acumulable hasta el anual, sino que se considera ingreso acumulable en el mes en el que se cumpla ese año de no haber pagado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, Eli? Como estamos hablando de varias situaciones en las que no se ven por ahí algunos puntos, pues bueno, ahí tenemos en este contexto la situación de que nosotros pues vamos a tener que invariablemente ver cuándo se cumplió ese año, regresarnos a ese pago provisional y corregir, para que cuando llegue el anual ya venga el ingreso correcto. Sí. Entonces, esos son de los puntos importantes. Ahora, otro punto que es también sumamente trascendental, que tenemos que cuidar ahorita que lleguemos al anual, es la ganancia por venta de activo fijo, Elizabeth. Fíjate que el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice en su fracción cuarta que solamente tú vas a considerar como ingreso acumulable la pura ganancia por venta de un activo fijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un ejemplo muy sencillito, Eli. Si yo tenía una maquinaria que la facturé en 75,000 pesos masiva, pero a la hora de hacer toda la mecánica que marca el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos dice que para determinar tu ganancia, tú vas a tomar el saldo pendiente por deducir de esa máquina y lo vas a actualizar dividiendo el INPC de la fecha en la cual fue adquirida la máquina en la parte de abajo, y en la parte de arriba vas a poner el INPC del mes en el que se hizo la venta. Y con esa actualización vas a llegar a lo que es el saldo pendiente por deducir, o en la práctica también conocido, Eli, como valor fiscal. Y dice, tú vas a tomar el precio de venta facturado y a ese precio de venta le vas a restar ese valor fiscal. Y el monto, la cantidad en que el precio de venta exceda a ese valor fiscal, se considera ganancia acumulable para fines del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué pasa? Tú en los pagos provisionales, en el mes específicamente
en el que llevaste a cabo esta situación de haber hecho la venta de lo que es ese activo fijo, pues debe tomar y debe de estar pues llevándose bajo la premisa de que nosotros vamos a tener que ir observando o vamos a tener que ir viendo dentro de esta situación que en el mes en el que hayas hecho el pago provisional, donde vendiste, debiste haber tomado los dos rengloncitos que nos da el sistema. Uno que dice, ¿tienes ingresos a disminuir? Ahí tuve que haberle dicho sí y tuve que haber puesto ingresos por los cuales se determina ganancia y ahí haber puesto los 75,000 pesos del ejemplo para que los disminuya. Y en el renglón donde dice, ¿tienes ingresos a adicionar? Ahí le tengo que poner que sí, entrar y detallar donde dice ganancia por venta, así dice el renglón. Y ahí tendría yo que poner, por poner un número, 8,000 pesos. Es decir, lo facturé en 75, pero para fines fiscales solo voy a acumular 8,000. Entonces, si yo no lo hice así desde el pago provisional, Claro. ya que llegamos a no lleva a estar mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está pasando, no? En muchas ocasiones. Exacto, y son de esos pequeños detalles que de repente, pues, no es que no lo sepamos, sino simplemente se nos olvidan. Y es donde vemos ese tipo de cuestiones que tú tienes que ir cuidando como contador, que a la hora de estar hablando de esta situación, pues vas a poder ver y se darán dentro de todo esto, de esta aplicación, ¿no? Entonces, esa parte de los ingresos siempre va a ser una parte que vas a tener que ir analizando para ir, obviamente, claramente cuidando para poder llegar al anual con la cantidad adecuada. Ahora, otro tip importante. La recuperación de seguros cuando lo que perdiste fue un activo fijo. Ahí también tenemos un tratamiento especial que debimos de haber dado y de haber hecho desde un principio en el pago provisional. ¿Por qué? Mira, el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice claramente a nosotros que vamos a tener para esta situación el aspecto en el que tú vas a tener que ir cuidando y vas a tener que ver si dentro del mismo, a la hora de que tú recuperaste el seguro, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Por qué? Porque si bien el artículo 18 dice, lo tienes que acumular, el hecho es que el artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Eli, nos dice que tenemos una opción de no acumular esa cantidad y nos da un plazo de 12 meses, contados a partir del día siguiente a aquel al que obtuviste la recuperación del seguro, Eli, para tomar una decisión de qué hacer con ese dinero. Y entre las opciones está que tú tomes ese dinero y lo utilices para hacer pagos de pasivos derivados del mismo bien. Por ejemplo, yo saqué la máquina, estaba a crédito, la perdí por lo que sea, me la robaron, se destruyó, lo que sea, la perdí. La tenía asegurada, la aseguradora me está indemnizando, pues bueno, todo el dinero que me da la aseguradora, que yo lo use y le pague al acreedor que le debo por esa máquina. Entonces, todo ese dinero que yo tome para pagar ese pasivo, como tal, no se considerará un ingreso acumulable. Ahora, la segunda opción que nos da este artículo, Eli, es tomar ese dinero y hacer una reinversión en un bien de naturaleza análoga. Es decir, si yo perdí un torno para madera, con el dinero que me dieron, ir y comprar otro torno para madera. Entonces, bajo ese argumento, todo el dinero que yo utilice para esta compra del torno de madera, nosotros como tal no vamos a tener que llevar a cabo dentro de este aspecto lo que es la utilización de eso como un ingreso acumulable. Entonces, ¿qué pasa? Allí estamos viendo que puedo tener un CFDI que hice por que me pagaran indemnización, un depósito en el banco y no va a ser un ingreso acumulable. Pero si yo no lo hice correctamente, ¿qué pasa? A la hora de que yo hice el provisional del mes, me jaló este CFDI como parte de los ingresos nominales. Y si yo no tuve la pericia de darle, tienes ingresos a disminuir y ponerle esa cantidad, entonces ahorita en el anual mis ingresos van a venir inflados. Claro. Y Sí, voy a pensarme. claro, son muchas cosas que pues no, a lo mejor no lo
no lo dimensionamos de esa forma en el momento, pero todo tiene su consecuencia, ¿no? Como bien dice, pues tú podrás tomar la decisión que tú quieras. Todo tiene una consecuencia, todo tiene un efecto. A lo mejor en el instante no te afecta, pero ahorita, como tú dices, ¿no? El anual, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a reflejar? ¿Qué es lo que tenemos que regresarnos a corregir? Y en ciertas situaciones a lo mejor puedes regresarte a corregirlas, pero en otros casos no. Por ejemplo, el tema CFDI, que se refleja en el mes en el que lo realizaste, ¿no? Y tiene el efecto al siguiente mes en el llenado de los provisionales. Entonces, ahí es un arma de doble filo donde tú dices, o me pongo las pilas en el momento o me las tengo que poner, porque si no, hay cosas que al futuro ya no puedes corregir. Mira, afortunadamente recordemos que por lo menos en materia de declaraciones todo tiene solución excepto la muerte, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, Eli, pues bueno, tenemos nada más que tener en cuenta que este tipo de detalles se aplican desde el pago provisional para que en el anual lleguen correctamente, porque si no allí sí es donde podemos tener ese punto o ese problema en el que vamos a encontrar este tipo de situaciones que vamos a llevar. Ahora, otro tema importante en materia de este ingreso en particular de la recuperación de seguros para poder aplicar esto que les acabo de decir y que también mucha gente no hace, Eli, es recuerden que en los términos que nos marca la resolución miscelánea fiscal, en la regla 3.3.2.5 nos dice que nosotros para tomar esta opción de ese diferimiento de 12 meses para tomar la decisión de si pago pasivos o reinvierto, nos dice que tenemos que presentar un aviso al SAT vía la sección Mi Portal, para lo cual vas a tener que utilizar la ficha de trámite 115 diagonal impuesto sobre la renta. Y esa ficha lo que te dice es que vas a entrar a la sección Mi Portal, vas a abrir un servicio de solicitud y ahí le vas a buscar la ficha de trámite mencionada 115 diagonal ISR y vas a poner los datos de cuándo te depositaron, los datos de cuál fue el activo que perdiste y a partir de qué momento comienza tu diferimiento y cuándo en su caso terminaría el plazo. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a tener esta situación que también tenemos que cumplirla. Si no la cumplimos, vamos a ver que hay una problemática o un tema ahí particular que también te va a hacer que tus ingresos a la hora de llegar al anual no sean correctos. Entonces, sí es otro punto importante ahí, Eli. Sí, claro, muchos puntos importantes, Carlitos, que tenemos que prevenir desde ahorita y que nos tenemos que poner a estudiar más. De por sí, te digo, no nos alcanza el tiempo para lo que comúnmente nos lleva a la operación en día a día. Ya ves que pues, los contadores cargamos hasta temas de PLD y ahora con lo del seguro social, bueno, todo lo que tiene que ver con la reforma en materia laboral, pues también, y todo va entrelazado. Y con estos convenios de colaboración en intercambio de información que tienen las diversas autoridades, pues tenemos que estar en todo, ¿no? Viendo focos rojos por todas partes y tratando de que toda esta información que se le da a las diversas autoridades, pues tenga esa coherencia, esa lógica que debe de guardar la operación del negocio. Yo siempre les he dicho a nuestros amigos que debemos de procesar la información conforme se va llevando la operación del día, no enfocarnos en darle gusto a lo que la autoridad quiere en base a los requerimientos que tú comentabas hace rato, administrativos, ¿no? De forma. O sea, debemos de ver el fondo de cuál es la operatividad de nuestra empresa, enterarlo de manera correcta, como bien comentas tú, en las provisionales para el efecto que tiene el anual y evitarnos muchos dolores de cabeza, ¿no? Enfocarnos nada más en lo que la autoridad lo quiere así, aunque al final del día, en un futuro, pudiera no guardar esa lógica y no ser consistente en lo que efectivamente está viviendo la empresa. Sí, sí, y mira, los ingresos, si bien es algo que tenemos que cuidar, el hecho es que también debemos de dejar todo bien documentado, porque si te das cuenta, muchos de los ingresos que acabo de comentar vienen amparados con un CFDI que no los vas a terminar acumulando y tarde o temprano te va a llegar la carta de invitación diciendo, a ver, según tu CFDI sumas 1 millón, según tu declaración me estás declarando nada más 890. Oye, dime dónde quedó esos 110 de diferencia. Entonces, si tú ahorita que estás haciendo tu anual no lo dejas documentado,
te puedes encontrar una problemática en la que nosotros, pues obviamente ni vamos a saber qué hicimos, y más si hubo cambio de contador, porque vas a decir, híjole, ¿qué hizo el contador anterior? Entonces, si a eso lo sumas en que, como bien decías, de repente no nos ponemos a estudiar y no sabemos este tipo de efectos, pues llegamos a veces a una conclusión que no es correcta. Llegamos a la conclusión de, chin, ¿qué crees? En su momento sí se tuvo que haber acumulado ese ingreso y paga, cuando no es cierto, ¿no? Entonces, son ese tipo de situaciones que nosotros debemos de ir cuidando como parte de los elementos que ustedes tendrían que observar. Ahora, hay otros ingresos también aquí que tenemos que cuidar, Eli. ¿Cuáles son estos? Los anticipos. Si eres una empresa que por tu naturaleza recibes anticipos, recibes pagos a cuenta o recibes pagos totales, pero el bien o el servicio no se presta en el momento, sino que se presta con posterioridad, también es un tema importante que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Todo por default que hacemos, acumulado. Pero ¿sabías, Eli, que la resolución miscelánea fiscal te da la opción de no acumularlo y acumular nada más un efecto neto hasta la declaración anual? Un buen tip, Carlitos. Y ese es un gran tema, porque mucha gente dice, ay, es que estoy recibiendo el tipo, estoy pagando un montón de impuesto. Pues bueno, pagas el impuesto porque tu contador quiere que lo pagues, porque en realidad tenemos las herramientas para hacerlo. Y para todos los participantes, apúntense bien esta regla miscelánea. Es la regla miscelánea 3.2.4 de la resolución miscelánea fiscal 2022, y la misma regla existe en el 2023, en el mismo número inclusive. ¿Y qué nos dice esta regla? Dice que puedes no acumular en los pagos provisionales todas esas cantidades que tú recibes de anticipos, que recibes de pagos parciales e inclusive de pagos totales, de ingresos, de bienes o servicios que vas a entregar con posterioridad. Y que después, cuando llegue la declaración anual, tú vas a hacer una cuenta donde vas a partir del saldo inicial al 9 de enero, en el ejemplo vamos a tomar de este año 2022, le vas a sumar todo lo que recibiste por anticipos, pagos totales, pagos parciales que entregaste después, y le vas a restar todos los anticipos, pagos totales y pagos parciales de bienes que ya entregaste. Y lo que te quede va a ser un saldo neto acumulable. Pero aún hay más todavía, y ahí no para todavía. Sobre ese saldo neto acumulable todavía nosotros podemos determinar un costo de lo vendido estimado. ¿Cómo se determina este costo de lo vendido estimado? Que, dicho sea de paso, va a ser considerado como una deducción fiscal no contable. ¿Saben? Este costo de lo vendido estimado se va a determinar dividiendo el costo del ejercicio, es decir, va a ser tu costo de lo vendido del ejercicio, entre los ingresos propios de la actividad del contribuyente. Es decir, en esa parte para la división no vas a considerar el ajuste anual por inflación, no vas a considerar intereses, no vas a considerar otros ingresos como por venta de activo fijo en el ejemplo. Y vas a determinar un factor. Ese factor se lo vas a aplicar al saldo que te quede neto de tu cuenta de ingresos para acumular, y sobre eso lo vas a tomar como una deducción autorizada. Entonces, con eso le quitas un impacto importante. ¿Por qué? Mira, nada más imagínate el escenario. 31 de diciembre, estábamos trabajando. Eso no es cierto, es exagerado. ¿De verdad? Es que, o sea, es algo hasta parece que lo hacen de intención. Sí, claro, ¿verdad? Pues, o sea, imagínate el escenario, 31 de diciembre. Estamos con tu ejemplo caótico. Sí, ¿verdad? A tu jefe le entra el espíritu navideño, y por ahí de las 12 del día te dice, hasta aquí le dejamos, nos vemos hasta el día 2. Y pues, ¿qué es lo que hacen todos los auxiliares? Pues ni tardos ni perezosos, ¿no? Apaga, recoge y cómele, vámonos. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que llegas el día 2 de enero, te toca a ti revisar los saldos bancarios, entras y resulta que te encuentras 1,000,000 de pesos más. Dices, ¿qué? ¿De dónde saqué 1,000,000 de pesos más? Y cuando yo me fui de aquí dejé tanto y ahora tengo 1,000,000 de pesos más. Y resulta que ya por ahí de las 12 del día te habla un cliente. Ah, oye, te aviso que el 31 de diciembre te deposité un dinero. Hazme mi factura, por favor, ¿no? Digo que, ups. Entonces, ya no te dio tiempo de hacer nada para poder evitar el impacto de ese 1,000,000 de pesos. Claro. Y ni modo que pagues los 300,000 pesos de ISR que te van a generar, ¿verdad?
ahí es donde es un ejemplo de dónde entra o dónde nos da utilidad esta regla miscelánea que les acabo de decir. Es la 3.2.4. Así es, 3.2.4 de la miscelánea fiscal. Y es un Perfecto. tema importante, o sea, la verdad que nos permite hacer varias estaciones, ¿no? Entonces, ese también hay que cuidarlo, o sea, tenemos ahí opciones para poder hacerlo, nada más lo único que tenemos que hacer es cuidarlo. Ahora, otro dato también que tenemos nosotros que cuidar ya para cerrar ahorita con el tema de ingresos, Eli, es Sí, hay que cuidar los ingresos no acumulables. Acuérdate que las personas morales tienen ciertos ingresos que reciben que son no acumulables. El sí. artículo también nos menciona, entre otros están los aumentos de capital, los pagos de pérdida por parte de los accionistas, la prima por venta de acciones. También encontramos los ingresos que se obtienen por evaluar las acciones por el método de participación, es decir, la aplicación de la NIF C7. Entonces, todos estos que tú decías no son acumulables, es decir, contablemente se van a ver ahí afectados, pero fiscalmente no los tienes que acumular. Y es donde está, dentro de estos fines, lo que nosotros vamos a tener que ir cuidando. Por eso, sí es uno de los grandes temas que tenemos que ir observando para esta situación. Entonces, ahí, tomen nada más en cuenta ese dato. En particular, échenle un ojo a la NIF C7 porque con uno de los grandes cambios que tuvo el anual este año, que es los estados financieros, te pido ese dato muy detallado. ¿Sale? Entonces, esa parte donde va a estar ahí y con eso podremos dar los tips importantes para el tema de ingresos. Sí, un tema muy, muy importante que, mira, nos llevó y lo estás resumiendo muy bien, Carlitos, lo que nos lleva los ingresos a tema, lo complementario, que a lo mejor nos puede llevar más programas, Carlitos, en los que estás invitado a que nos sigas llenando de más tips y de más información. Sí, claro. Ahora, vamos a darles unos tips a nuestros amigos de deducciones autorizadas, Eri, ¿qué te parece? Claro que sí, por favor, muchas gracias. Para que nos alcance un poquito el tiempo y también les dimos unos tips de los estados financieros, ¿no? Claro que sí. Mira, en materia de deducciones autorizadas, Eri, también hay varias situaciones importantes que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque en materia de deducciones autorizadas, si bien nosotros como persona moral es título 2, no vamos declarando deducciones en los provisionales, que eso ya es una gran ventaja. El hecho es de que a la hora de hacer la declaración tú tienes que tener tus datos. El único dato que antes venía precargado eran los salarios. Pero ¿qué crees, Eli? Que este año tenemos otro dato precargado. Y ese es las deducciones de honorarios pagados a personas físicas, arrendamientos pagados a personas físicas y actividades empresariales y arrendamientos pagados a personas físicas de reciclo. Estos tres, ahora en la sección de detalle de gastos, te pide que como tal tú tengas los datos de acuerdo con lo que estás declarando de retenciones. Es decir, cuando tú entras a detallar ese tipo de gastos, entras, pones la cantidad y te obliga a detallar. Entras y te va a poner todas las declaraciones mensuales que hiciste de retenciones y te va a abrir el espacio de tu lado izquierdo para que pongas el importe de la base. Y solo esos importes de la base que tú pongas ahí, Eli, son los que te va a permitir tomar como una deducción. ¿Algo extraño o nuevo? La respuesta es no, Eli. ¿Por qué? Porque recordemos que el artículo 27, en su fracción quinta, es muy claro. Dice que cuando tú hagas pagos sobre los cuales haya alguna retención de impuesto, estos serán deducibles solamente si el contribuyente pagó la retención al Servicio de Administración Tributaria. Y entonces, básicamente lo que está haciendo la declaración anual es reconocer esta situación. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si no tienes las bases en ese momento te vas a topar con pared. Ahora, es importante mencionar que la declaración como tal, si bien cuando tú lo haces en el mensual juntas los de reciclo con los honorarios, el hecho es que en la declaración anual te hace llenar dos cuadros, uno para reciclo y otro para honorarios de régimen general. Entonces, tienes que tener esa separación bien determinada para poder llenar esa parte de las deducciones. Ahora, otro dato importante que vamos a tener en materia de las deducciones, Eli, está bajo la premisa de lo que es como tal el tema particular del costo de lo vendido. Miren, para llenar la declaración anual en la sección de deducciones, Eli, yo recomiendo que primero se llene
como tal lo que es la sección primeramente de salarios, después se llene la sección de inversiones, es decir, de prestaciones fiscales, y después se llenen los gastos generales. Y hasta el último se llena el costo de lo vendido. ¿Por qué hasta el último el costo de lo vendido, Eli? El anexo de costo de lo vendido en tu declaración anual tiene una serie de vínculos con los otros anexos, precisamente. Es decir, trae un vínculo con el anexo de salarios, ya que nos pregunta cuántos son los salarios de mano de obra de producción, que lo resta del anexo de salarios y lo suma al costo de lo vendido. Igual, en las depreciaciones fiscales trae como tal un dato en el que nosotros vamos a tener dentro de este aspecto que nos dice que cuánto de las depreciaciones fiscales corresponden a inversiones directamente relacionadas con la producción, y te lo resta de las inversiones y te lo suma en el costo de lo vendido. Y en la sección de gastos hay unos gastos que dice gastos directos relacionados con la producción, que sí los detallas, pero en presentación te los resta de los gastos y te los suma al costo de lo vendido. Entonces, si tú cometes, pues no podría ser el error, porque no creo que no es un error, pero si tú tomas y llenas primeramente el anexo de costo de lo vendido, te va a costar más trabajo amarrar tu declaración anual, porque cuando empieces a llenar los otros anexos, así sea por un peso, pero no te llega a coincidir lo que pusiste en costo de lo vendido contra lo que pusiste en salarios o lo que pusiste en inversiones, te va a estar marcando un error y te va a estar dando problemas. Y de por sí no tenemos tiempo, con eso menos, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es que yo recomiendo, así, repito, el orden de llenado que yo recomiendo. Claro. Primero salarios, después inversiones, después deducciones relacionadas con nómina, luego gastos en general y al último costo de lo vendido. Perfecto. Y de esa manera va a mandar perfectamente tu declaración. Claro, sí, muy, muy buenos tips, Carlitos, porque nos estás ahorrando tiempo de lo que te decía, ¿no? Prueba, error, prueba, error. Voy a hacer esto para ver qué información ya me arroja mi anual finalmente, pero pues estamos con eso. Y empezamos con un apartado que no nos va a dar la información correcta, pues estamos perdiendo tiempo, ¿no? Tiempo valioso que los contadores, pues, no tenemos hoy en día. Muchísimas gracias por ese tip, Carlitos. Por aquí tenemos ya algunas participaciones de nuestros amigos. No sé si me permitas leerlos, Carlitos. Claro, claro, adelante, claro. Bueno, nos saluda Natanael, Marilú, Corporativo Arza, José Manuel Estrada Roa, Josefina Álvarez, muchas gracias por acompañarnos. HP, ¿el IVA tiene afectación con el tipo de cambio o el IVA se mantiene con el mismo valor? En este caso, mira, hablando de operaciones en materia extranjera, Eli, recuerda que la ley del IVA dice que el IVA se genera sobre la base de un flujo de efectivo, es decir, cuando está efectivamente cobrado. Entonces, partiendo de esta base, cuando tú tienes operaciones en moneda extranjera, tú debes de determinar el IVA sobre lo neto que verdaderamente cobraste. Entonces, Claro. muchos han dicho, ay, es que eso es darle efecto de IVA a la diferencia cambiaria. No, lo que pasa es que la ley del IVA tiene esa situación. Fiscalmente, pues para fines de ISR sí determinamos una ganancia o pérdida cambiaria, pero para fines del IVA es sobre la base de lo cobrado. De hecho, basta y sobra con leer los artículos 12, 18 o 23 del Código Fiscal, de la ley del IVA, donde nos menciona precisamente con qué se integra la base del impuesto al valor agregado. Claro, sí, Carlitos, muchas gracias. Y bueno, tenemos más participaciones. ¿Seguimos con los tips, Carlitos, o seguimos leyendo las preguntas? Pues si quieres leemos 5 minutitos de preguntas y nos seguimos con los tips. ¿Qué te parece? Vale, sí, claro que sí, muchas gracias. Marisela comenta, pero al final hay que pagar. Contador Jesús Polito, muchas gracias por acompañarnos. Con respecto a los estados financieros, ¿sigue la obligación para todos? Sí, mira, por desgracia en este caso, Jesús, es importante mencionar que la declaración anual no es que ponga los estados financieros, porque sí, recordemos que nos dice el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que los contribuyentes estamos obligados a levantar un balance general, un inventario,
y a poner lo que es nuestra información financiera. Al momento no han dado ningún tipo de facilidad. Todos los contribuyentes, personas morales de título 2, vamos a tener que estar alimentando los estados financieros básicos dentro de la declaración anual. Recordando, es balance general, estado de resultados integral, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el capital. Claro, muchas gracias, Carlitos. También tenemos la participación de Orizou Estrada. ¿Puede repetir la regla para determinar el factor a los ingresos netos? Gracias, Mar. Con todo gusto, Orizou. Es la regla miscelánea 3.2.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022 y nada más recordarte que aplica cuando tú recibes anticipos o recibes pagos a cuenta que te quedan pendientes a cierre de año. Y esa misma regla, Orizou, es la que permite en los provisionales no acumular esas cantidades. Perfecto, muchísimas gracias. También Natalia León Ponce, felicidades por este evento, muchas gracias. Pregunta, ¿saben por qué el sistema no ha cargado la declaración del mes de diciembre si ya está presentada y pagada? Fíjate que es un error que está siendo variable, Eli. No está siendo generalizado. Es decir, hay contribuyentes que por alguna razón no la carga y hay otros que sí. Pero sí, efectivamente, sí se ha visto esto. De hecho, ahí lo que yo te recomiendo, Marilu, bueno, fue Natalia, ¿verdad? ¿O qué fue? Sí, fue Natalia. Uh-huh. Lo que te recomiendo, Natalia, es agarrar y hacer un caso de aclaración, adjúntale al SAT tu comprobante de pago de diciembre y más o menos se va a tardar como 15 días y ya te va a aparecer como cargada como pagada. Porque ahorita el SAT hizo una actualización de base de datos y tenemos este problema. Perfecto. Sí, muchas gracias. También tenemos, bueno, la participación de Marilú. Buen día, contador Carlos Gutiérrez. 2 preguntas. ¿Es obligatorio llenar las notas de los estados financieros? Y 2, si el contribuyente no emitió recibos de nómina, ¿cómo se puede corregir ese error? Muy bien. Bueno, a ver, empezando por el primero. Fíjate que se empezó a hacer popular que lo que tú cargabas eran las notas de los estados financieros, y no es cierto. Cuando tú lees la guía de llenado de la declaración anual, lo que nos dice es que tú tienes que ponerle notas que consideres relevantes para el SAT respecto a la partida de los estados financieros. Es decir, las notas que tú pones no son las notas convencionales a que se refiere la NIF A1 en su capítulo 80, sino que son cosas que tú le quieras decir al SAT sobre esa partida, que tú consideres que el SAT debe saber sobre esa partida, porque recordemos que el SAT puede agarrar tus estados financieros y tratar de amarrarte también sobre esa base. Entonces, ahí lo que te sugiero es que si no tienes alguna nota que ponerle, no le pongas nota, no es obligatorio poner las notas, ¿sale? Solo si tienes alguna partida que sea importante, declárala. Perfectísimo. Y la segunda, si no emitió recibos de nómina, ¿cómo se puede corregir ese error? Mira, si no emitió recibos de nómina, tienes que entrar de todos modos a la sección nómina, tienes que darle en detallar, tienes que ponerle donde dice nómina no deducible y tienes que ponerle 0 en todos los campos rojos. Darle guardar y con eso te va a permitir continuar. Y ya con eso se quita. Ah, perfectísimo. Sí, muy bien. Esperemos que Marilu le haya quedado muy clara la respuesta. Sí, Natalia también te agradece la respuesta. Muchas gracias, Carlitos. Mario pregunta si opto por dictaminar, ¿tengo que presentar los estados financieros en la anual? Fíjate que no, y mira, esto va aprovechando la pregunta que nos hizo Mario. Un truco que tiene esta declaración anual es que si tú le dices que optas o eres obligado a dictaminar estados financieros, ya no te obliga a llenar la información de los 4 estados financieros básicos, sino que solo llenas el puro anexo fiscal de determinación. Sí. Sin embargo, también es importante reconocer que si eres un contribuyente sujeto a la DICIF en los términos del artículo 31H y le dices que si eres obligado a DICIF, igual, ya no te obliga el anual a llenar los estados financieros, pero te vas a obligar a llenar el DICIF. Recordemos que el DICIF es, vamos a decirlo así, es un chiquicipret, un minicipret, que tú presentas, inclusive la plataforma para hacerlo es la misma que el cipret.
Perfecto, sí, muchas gracias, Carlitos. Y bueno, nada, la última ya, para seguir con los tips. ¿Las notas a los estados financieros son obligatorias? No, no son obligatorias. Como lo comentamos previamente, no son obligatorias, solamente son notas relevantes que tú quieras ponerle al SAT de la información que viene ahí. Perfecto. Claro que sí, Carlitos, muchas gracias. Y bueno, seguimos con los maravillosos tips que nos vas a dar, Carlitos. Perfectísimo, con todo gusto. Bien. Otra situación importante que tenemos que cuidar y que va a estar alrededor de lo que es esta determinación es cuando nosotros lleguemos a lo que es la sección ya de nuestro llenado. Lleguemos como tal a la sección de lo que es la determinación. Es muy importante que tú veas y tengas en cuenta que hay dos campos que, aunque no los tenga, se tienen que llenar. ¿Cuáles son estos? El primero es el que dice, o donde te preguntas si tienes pérdidas por aplicar. Ahí le tienes que decir sí o no, según sea el caso. Claro. Si tú lo tienes que sí, hay que tener mucho cuidado, porque si a la hora de entrar no viene precargada ya la información de tu pérdida, la única manera de corregir este error es yendo al ejercicio en el cual se generó la pérdida y tendrías que presentar una declaración anual complementaria. Aunque el SAT ha manifestado que estas declaraciones para que la pérdida se actualice no están haciendo actualización de lo que es el periodo de prescripción, el hecho es que desde mi particular punto de vista yo tendría mis dudas, porque si bien estamos hablando de un tema de sistema, el hecho es que el Código Fiscal de la Federación sí es muy claro en el artículo 73, cuando dice que si tú presentas un complementario, sea la razón por la que sea, la prescripción se reinicia. Entonces, no puede llegar un comunicado nada más a decir que no cuando en la ley está muy claro puesto, ¿no? Sí. Entonces, ahí nada más tendríamos que tener mucho cuidado con ese dato, ¿no? Pero por desgracia, si queremos aprovechar la pérdida fiscal, tendríamos que hacer forzosamente esa complementaria. Entonces, es cuestión de evaluar qué me conviene, qué tan bien me porté en ese año, qué tanto me conviene que mejor ya prescriban las facultades de autoridad o aprovechar la pérdida ahorita. Entonces, hay que ponerlo en la balanza, a ver qué nos conviene más. Costo ¿Vale? Costo-beneficio, efectivamente, Lee. Ahora, otro campo que nosotros tenemos que cuidar en esta sección de determinación es donde nos habla de estímulos por aplicar. A ver, recordemos que habemos contribuyentes que podemos aplicar estímulos en la declaración anual, así como habemos contribuyentes que podemos aplicar estímulos desde los pagos provisionales. Entre otros estímulos, ¿cuáles puedes aplicar? Que este es un tema importante. A ver, recordemos, lo más común es que puedes aplicar sin importar el tipo de contribuyente que seas, es decir, no importa si vendes colchones, no importa si prestas servicios contables, no importa si vendes servicios de mercadotecnia, si vendes pólvora, no importa. Tú puedes aplicar el estímulo fiscal que viene dentro del artículo 16, apartado A, fracción cuarta y fracción quinta. ¿De qué nos hablan estos dos? El de la fracción cuarta nos habla del estímulo fiscal por JEPS, diésel, automotriz, utilizado para lo que es transporte público, transporte privado de carga. Y también puedes utilizar el de transporte privado de personas. A ver, ¿cómo está esta situación? Por ejemplo, si yo vendo colchones, Elizabeth, y ahorita me dice, oye, Carlos, fíjate que en Nuevo León nos están pidiendo un tráiler completo de camiones, de colchones. Entonces, nosotros tenemos nuestro tráiler, pues ¿sabes qué? Pues manda el tráiler. Entonces, mandamos a nuestro tráiler a Nuevo León a entregar los colchones. Todo el diésel que consuma nuestro camión nos va a dar el derecho de poder tomar este estímulo fiscal JEPS diésel automotriz y lo podemos aplicar aquí en la declaración anual. ¿Sale? Ahora, dato importante. Para que nosotros podamos hacer la toma de este estímulo, en su momento debimos de haber dado un aviso al SAT vía buzón tributario, en donde tenemos que cuidar mucho todo este detalle que estamos aquí comentando y que es parte de lo que nosotros vamos a tener que llevar y que vamos a aplicar. Ahora, el otro estímulo, que es el estímulo fiscal por pago de peajes, que es el de la fracción quinta, ese también lo puedes tomar. Igual, si tú haces o utilizas para esto tu transporte privado de carga o transporte privado de pasajeros, puedes sin ningún problema también tomar ese estímulo. Nada más chequen que cumplan con el detalle. ¿Cuál es el detalle?
hay que dar un aviso al SAT donde pongas un inventario de las unidades que usas para este transporte. Tenemos que pagar la caseta o peaje con lo que es medios electrónicos de identificación vehicular. Bien pudiera ser tarjeta Televía, Viapaz, llave, entre otras, ¿no? Tenemos que tener bitácoras del vehículo, que aquí, ojo, ni se complica en la vida. La regla miscelánea fiscal 9.8 dice que el estado de cuenta de la tarjeta electrónica de identificación vehicular te sirve como bitácora. Entonces, con esto, tú puedes tomar ese estímulo. Y ojo, porque el estímulo consiste en que te permiten acreditar contra tu ISR anual el 50% del peaje pagado en cada cruce. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo fui hacia el lado de Cuernavaca y pagué 186 pesos de peaje. Yo voy a decir, 186 le vamos a quitar el IVA, 186 entre el 1.16, me quedan 160 pesos. A eso lo multiplico por el 50% y me queda nada más por ese cruce un acreditamiento contra mi ISR anual de 80 pesos. Y ahí acuérdense, esos 80 pesos de que se queden en la bolsa del SAT a que se queden en tu bolsa, pues mejor en mi bolsa, ¿no? Preferible al 1000%. Oye, Carlos, ¿sí se ha visto dónde lo presentamos? Entras a la sección Mi Portal de la página del SAT, te vas a donde dice Servicio o Solicitud y vas a buscar la ficha de trámite 4/LIF. Y 4/LIF. Y con eso, ahí lo vas a hacer el aviso y vas a tomar el estímulo. Y mira, fíjate, la verdad es que, por ejemplo, yo aquí en el despacho lo aplico y la verdad es que por ese cruce de pagos de peaje, porque pues tengo algunos clientes que están en Morelos, en Hidalgo, en Toluca, etcétera, utilizamos así que los peajes. La verdad es de que, por ejemplo, el año pasado pues nos acreditamos casi 3,000 pesos de esos peajes. Digo, yo que soy un despacho y que hacemos poco cruce. Ahora, imagínense las empresas que sí tienen su transporte, ¿cuánto tienen para poder aprovechar? Claro, ¿y cuánto es lo que pierden de no conocer toda esta información, todos estos tips que estás dando, Carlitos, tan importante? Y como tú dices, de poco a poco, pues se va haciendo una cantidad enorme, ¿no? Pues claro, y la verdad es de que, por ejemplo, esos casi 3,000 pesos que me acredité el año pasado, me fui a echar una muy buena comidita en un restaurante de carnes y dije, ha sido la mejor inversión de mi vida. Ojalá que este año recuperes más y que nos invites, Carlitos. Con todo gusto, Eli, con todo gusto. Gracias. Y precisamente son parte de esas situaciones. Ahora, para cerrar este punto de la determinación, hay una sección que nos dice impuesto acreditable por dividendos. Ojo, aunque no lo hayas tenido, tienes que llenarlo con 0, porque si no, no te va a dejar pasar. Recordemos, nada más como cultura general, ¿cuándo tenemos esto por pagar? Recordemos que nos dice claramente el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que cuando tú pagas dividendos no provenientes de la cuenta CUFIN, tienes que piramidarlos y hacer un pago de impuestos sobre la renta empresarial, que sale de multiplicar el monto del dividendo piramidado por la tasa del 30%. Eso lo tiene que pagar la empresa y, como tal, tiene derecho a poderlo acreditar contra su ISR a su cargo de los 3 ejercicios siguientes a aquel en el que lo hicieron. Es decir, si yo lo hice ahorita en el 22, lo puedo acreditar en el 22, 23, 24 y el último en el que podría acreditarlo sería el 25 para recuperar ese impuesto. Y a eso se refiere ese impuesto acreditable por dividendos. Exactamente a eso que viene del artículo 10. Y por último, la sección del impuesto pagado en el extranjero. Recuerda que el impuesto pagado en el extranjero, Eli, se refiere básicamente a cuando tú llevaste actividades como tal fuera del país que te hicieron la obtención bajo la premisa de los convenios para evitar doble tributación y que cuando vienes a México, pues obviamente lo tienes que acumular. Entonces te permiten acreditar el impuesto que pagaste, por ejemplo, en Estados Unidos o en Irlanda o en Sudáfrica. Te lo permiten acreditar aquí en México. Entonces ahí tienes que ponerlo, tienes que poner qué tipo de impuesto y tienes que poner la base y la cantidad. Ojo, aunque no lo tengas, se tiene que llenar dentro de estos aspectos con un 0, ¿sale? Aunque no lo tengas. Perfecto. Muy bien, Carlitos. Sí, muchas gracias. Y pues sí, es uno de esos grandes puntos que nosotros vamos a encontrar
porque es donde tenemos esta situación. Entonces, ahí aguas porque hubo una actualización en esa sección también. Ya ahora vamos a hablar de los datos adicionales, que es la última sección de este punto. Los datos Sí. adicionales, que es donde se determina tu coeficiente de utilidad, donde se calcula la PTU, se pone el valor de la CUCA y el valor de la CUFIN, pues Sí. obviamente sufrió unos cambios importantes. En lo que se refiere a coeficiente, no hubo cambios. Ese sigue, está exactamente idéntico al del año pasado. No hay ningún cambio, ¿sale? Sin embargo, ¿qué pasa en el caso particular del tema de la PTU? Tengan cuidado porque en el anexo de PTU hubo cambios. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora se amplían las preguntas que nos hace, porque ahora nos dice, ¿estás obligado a calcular y pagar PTU? Te vas a tener que decir que sí, en su caso que sí tenga la obligación, ¿no? Y luego, cuando le pones tú ahí que sí, te dice, tu PTU se determina con base en la nómina pagada. ¿Qué es eso? Porque yo creo que más de uno nos hemos preguntado qué es eso de con base en la nómina pagada. Porque tú te vas y te remites a la Ley Federal del Trabajo a partir del artículo 121 y lees hasta el 129 que acaba todo el capítulo de PTU y no te dice nada sobre nómina pagada. Te da una mecánica, te dice qué haces, te dice que tienes que hacerlo conforme ICR, vas y lees el artículo 9, no dice nada de nómina pagada. Dices, ¿cómo? Pues, ¿qué creen? Que sí lo dice. Y lo dice precisamente bajo este aspecto, lo marca de una manera muy puntual en lo que es el artículo 127, en lo que es su fracción octava, que dicho sea de paso, fue la que se agregó hace un par de años, que es donde dice que tú tienes que hacer el análisis en tu empresa para saber si le vas a pagar a tu trabajador o el promedio de los últimos 3 años de PTU o 3 meses de su salario. O uno o el otro. O uno o el otro es el que le dé mayor beneficio, ¿verdad? Entonces, cuando tú de este análisis llegaste a la determinación que lo que le da mayor beneficio a tu trabajador es los 3 meses de salario, es cuando tú le pones en la declaración anual ahí que dice, tu PTU se calcula con base en nómina pagada, ahí le tienes que poner que sí. Entonces te va a habilitar y te va a decir, ponme la PTU. ¿Por qué, Eli? Porque aquí estamos en un problema que muchos digamos, ay, es que ¿qué va a pasar? Pues lo que pasa es que no sabes llenar tu declaración anual, eso no fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque no es que yo generé 1 millón de PTU, pero por el tema del tope de los 3 meses de ese millón nada más pagué 600,000. Pero me quedaron 400,000, ¿ahora qué hago? ¿Qué pasa con ellos? Pues lo que pasó fue que no supiste llenar tu declaración anual. Es decir, cuando tú hiciste todo este cálculo, debiste haber en ese renglón de se calcula con base en nómina pagada, haber puesto que nada más era 600,000 de PTU, para que cuando en el mes de mayo próximo la pagues, efectivamente, tú nada más pagues los 600 y quede cuadradito con tu declaración anual. Y es ahí donde está, o sea, reitero, o sea, ¿qué fue lo que pasó? No supimos cómo llenarla anual. Pero todos los que nos están viendo ahorita, Eli, sí van a saber que lo tienen que llenar así. ¿Sale? Claro que sí, no van a tener ese foco rojo con la autoridad donde digan, oye, ¿y esto qué onda, no? Que no sabes manejar bien la información, me estás mandando información errónea y por ende ahí te va una revisión, ¿no? Solitos nos estamos poniendo la soga al cuello, Carlitos. Así es. Y es donde está ese de los grandes puntos. Por eso, ¿te acuerdas que decíamos hace rato? Es que el SAT no está castigando al que se porta mal. El SAT está castigando al que hace las cosas mal. Y es un ejemplo de ellos, ¿no? Entonces, por eso ese tipo de detalles que tenemos ahí en la PTU. Ahora, para terminar el tema PTU, precisamente aparece un nuevo campo que si bien era necesario, y la verdad es que es un gran acierto del SAT, dice, PTU a disminuir por pagos en exceso de ejercicios anteriores. ¿Cuándo debo de llenar ese nuevo campo? Ese nuevo campo de pagos en excesos, de entrada, que se apunta en el fundamento legal nuestros amigos, es artículo 7 del reglamento de la Ley Federal del Trabajo del artículo 121 y 122. En este artículo 7 de este reglamento ahí dice precisamente eso. Y dice bien claro, dice que cuando tú por alguna razón, como tal, le determinaste una PTU, le pagaste, por poner un número, 100 pesos al trabajador,
Luego llega tu auditor, te corrige, te corrige la declaración y resultó que determinaste una utilidad mal y diste más PTU. Ahí te dice ese artículo que esas cantidades ya no se las puedes descontar en ese año al trabajador, pero que al siguiente año, cuando determinas la PTU, lo tienes que disminuir. Y eso es lo que tú debes de poner ahí. Entonces, tienes que ver qué pasó en el 2021. Si tu auditor terminó diciendo que pagaste PTU de más, esa cantidad que pagaste en exceso es la que tienes que poner en ese renglón. Perfecto. Entonces, abusados con ese detalle. Ahora, aguas con el tema CUCA y CUFIN. A ver, digo, yo sé que está por demás, Eli, pero hay que recordarle a nuestros amigos que cuando hablamos de la CUCA, no estamos hablando de un grupo de rock, estamos hablando de la cuenta de capital de aportación, ¿sale? Y menos con unas copas encima, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, este tipo de cuestiones nosotros vamos a tener para este punto que la CUCA ahora tiene una nueva sección de llenado. Tú pones la cantidad y te pide detallar. Y cuando entras a detallar, ahora te dice, dime cuánto era tu CUCA el 31 de diciembre del año pasado. Y te dice, dime cuántas aportaciones de capital hubo este año. En su caso, dime cuántas reducciones de capital hubo para restarlas. Y llega un nuevo saldo de CUCA. Y luego te dice, ponme cuál fue el último año por el que la actualizaste. Le pones y ya solita te hace la actualización de la CUCA y determina tu valor actualizado. Que ese es también, en mi opinión, creo que un gran acierto del SAT, porque hay que ser francos, Eli. Aunque la CUCA, entre comillas, y digo entre comillas, es algo sencillo de determinar, el hecho es que muchos colegas se equivocan en la CUCA. Y sí trae trascendencia, Eli. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú vas a hacer una reducción de capital, la CUCA es una parte fundamental de toda la determinación para ver si tiene que pagar o no impuesto esa reducción de capital. Y si está mal determinada, pues obvio que te vas a salir mal ahí, ¿verdad? Que para eso necesitamos otro curso para entender bien todo esto que tú comentas, ¿no? Pues te digo, nos llenamos de cursos todo el año y pues es muy productivo para poder enviar la información de manera correcta, ¿no? Sí, efectivamente. Y son de esos casos muy especiales. Claro. Ahora, el tema CUFIN, Eli. Fíjate que el tema CUFIN también, en mi opinión, creo que también es un gran acierto del SAT. Cuando tú pones CUFIN, también te abre los apartados para poder llevar a cabo como tal su determinación. Entonces, entras y de manera inmediata te pone para determinar la utilidad fiscal neta del ejercicio, o también conocida como CUFIN. Entonces, ya te precarga tu resultado fiscal, el cual obviamente lo toma de tu cálculo de ISR, y ya nada más te pide que tú empieces a llenar cuánto es tu ISR total pagado del ejercicio, cuántos tus no deducibles, y de ahí ya determina tu utilidad fiscal neta. Y un gran acierto es de que el SAT en este formato ya reconoce lo que por muchos años la Suprema Corte de Justicia, desde el año de 2007 nos dijo, que la PTU no tenía por qué restarse a la hora de determinar la UFIN, porque se le daba un doble efecto. Y ya la anual lo reconoce, ya la anual no te pide la PTU, porque ya lo reconoce, ¿sale? Entonces, te determina la UFIN. Ahora, por otro lado, en ese mismo recuadro te dice, dime cuánto es tu CUFIN al cierre del 31 de diciembre de 2021. Ya lo pones y luego te pregunta, dime cuál fue el último ejercicio por el cual actualizaste, que le vas a poner, obviamente, 2021. Y solito te calcula el factor de actualización y te calcula tu CUFIN actualizada. Obviamente, previa consideración, porque te dice, a ver, tu CUFIN. Y ya luego te dice, ok, ya la actualicé. Y en otro cuadro más adelante te dice, a ver, CUFIN actualizada más utilidad fiscal neta del ejercicio, y ya luego te dice, menos dividendos pagados, más dividendos recibidos de otras personas morales, y ya te llega tu saldo final de CUFIN. ¿Sale? Ahora, ahí nada más hay que tener cuidado, Eli, porque en algunas personas, en algunas declaraciones, no en todas, pero en algunas, el saldo de tu CUFIN te lo está poniendo como cantidad negativa a restar de la CUFIN. Eso ¿qué está pasando? Recordemos que la famosa CUFIN negativa o cantidad a restar, de acuerdo con lo que nos marca el cuarto párrafo del artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es cuando los no deducibles y el ISR resultan ser mayores que el resultado fiscal. Entonces nos dice que esa diferencia resulta negativa y se tiene que restar de la CUFIN para que eso obviamente se consolide. Pero cuando te marca eso es porque
en uno de tus anexos te equivocaste. ¿Y cuál fue ese anexo? El anexo de conciliación entre el resultado contable y fiscal. La cantidad que tú pongas ahí de CUFIN, aunque no te lo dicen de manera abierta, sí te la jala para acá y te compara. Entonces, si tú pones mal el dato de no deducibles y es diferente con el que pongas en la CUFIN, te bota ese error. Entonces, tienes que cuidarte que los no deducibles que pongas para CUFIN sean los mismos no deducibles que pongas para la conciliación contable fiscal. Claro, pues sí, se entrelaza la información y te manda el mismo error. Así es, y es una parte importante. Ahora, entremos a uno de los puntos más controversiales y que más dolor de cabeza le ha dado a la gente. El tema de los estados financieros básicos. Ah, Que ahí, Eli, yo la verdad digo, desde mi particular punto de vista, pues yo no veo una razón por la cual la gente esté friqueada con el tema de los estados financieros. O sea, desde un punto de vista muy personal, ¿no? Yo no veo por qué están friqueados. Al final del día somos contadores. En la escuela nos enseñan a hacer estados financieros. claro. Y que me diga que no es cierto, pues vamos a ver en qué escuela estudió, ¿no? Pero a todos que yo recuerde nos enseñaron a hacer estados financieros básicos. Además, por ejemplo, yo en mis épocas de universidad, y aquí Jorge Paniagua, que lo vi que por ahí andaba, no me va a dejar mentir, tuvimos una materia completa donde nos dieron y donde nos decían cómo hacer el estado de flujos de efectivo, cómo hacer el estado de variaciones de cambios en el capital. Era una materia específica, todo un semestre trató de eso. Entonces, obviamente ahí es donde decimos, oye, pues espérame, entonces, ¿qué está pasando, no? Aquí recordemos que la declaración anual reconoce de una manera muy puntual y de una manera bien específica, de hecho, la estructura que viene ahí está de acuerdo con las normas de información financiera SRB. Por eso recordemos, a ver, en lo que es la NIFA 3, ahí vamos a encontrar la estructura de estado de resultados integral, que es la misma que trae tu declaración anual. En la NIF B6 vamos a encontrar el balance general, y es la misma estructura que trae el anual. En la B2 vamos a encontrar el flujo de efectivo, y es la misma estructura que trae el anual, preguntándote si quieres un método directo o un método indirecto. Hoy tendremos un poquito más de detalle todo esto. Y en el B4 está el estado de cambios en el capital, y también es la misma estructura que trae tu declaración anual. No te cambia absolutamente ni una coma de lo que dice la NIF. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar aquí? A ver, si bien no estamos acostumbrados, porque yo creo que más que nada es eso, que ya no estábamos acostumbrados a hacer los estados financieros de flujos de efectivo y de cambios en el capital. Ya no estamos acostumbrados, siempre nada más hacíamos balance y resultados, y se acabó. Y eso nada más lo hacíamos del año. ¿Por qué? Primera característica, tus estados financieros son comparativos. A ver, primer tip. El estado financiero 2021 tendría que coincidir con tu declaración anual 2021, porque recuerda que ese dato ya lo tiene el SAT. Entonces, si por alguna razón pones información diferente, aguas, ¿sale? Porque el SAT te va a hacer el cruce directo contra tu declaración anterior. Claro. Segundo tip. Hay que llenar con bastante anticipación tu declaración, porque la parte más tardada para llenar en tu declaración anual son los estados financieros. Fíjate que están demasiado detallados, están muy, muy detallados, al grado tal de que, ¿qué tienes que hacer? Por ejemplo, tú entras en el rubro de lo que es el efectivo. Entonces, tú puedes ver que el balance dice efectivo y equivalente de efectivos. Le tienes que dar en capturar, y a la hora que tú le das en capturar, Eddie, te sale para que escojas qué rubro de los estados financieros es el que tú quieres capturar. Y dices, caray, a ver, ¿cómo está eso? Sí. Es decir, te va a salir para que tú escojas si quieres capturar caja, o quieres capturar bancos nacionales, o quieres capturar bancos extranjeros, o quieres capturar inversiones en valores, o qué renglón quieres capturar. Y eso es lo que lo vuelve lento. ¿Por qué? Porque si en mi empresa tengo caja, bancos nacionales y bancos extranjeros, tengo los tres, yo tengo que entrar 3 veces al rubro efectivo. Tengo que entrar una vez, capturar caja, ahí mismo agregar bancos nacionales, ahí mismo agregar bancos extranjeros. Le doy guardar.
Y de ahí me voy al siguiente, cuentas por cobrar. Lo mismo, yo entro al rubro cuentas por cobrar y voy a ver que simplemente dice clientes. Entonces ahí yo voy a tener que ir detallando. Entonces, eso es lo que realmente vuelve lento el estado financiero. Ahora, hay algunos renglones, Eddie, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque ahí vamos a ver que tenemos que poner signos negativos. ¿Cuáles son estos? Las depreciaciones y en el capital las pérdidas. ¿Sale? Deben de ponerse el signo negativo. Si no se lo pones, nunca te va a cuadrar tu estado financiero y va a estar marcando error. Porque tú puedes decir, oye, que la cantidad está bien. Pues sí, pero como no le pusiste el signo negativo, te lo está sumando como positivo y no lo está restando. Lo que va a hacer que no te cuadre nunca la cantidad. Entonces, eso es uno de los grandes puntos que vamos a tener. Ahora, entrando al estado de flujos de efectivo. Miren, digo, a mí en lo particular se me hace más sencillo el estado de flujos de efectivo por el método indirecto. El método indirecto para determinarse desde mi particular punto de vista es muy sencillo, porque tomas tu balance general del año 2022 y luego pones tu balance general del año 2021 y empiezas a restar cada rubro. Restas el efectivo, restas los clientes, restas los activos fijos, restas los pasivos, todo lo restas y vas botando diferencias. Y de esas diferencias vas determinando aumentos o disminuciones. Y todo es muy sencillo de interpretar. Por ejemplo, un aumento en los clientes representa una salida de efectivo. ¿Por qué? Porque es dinero que tienes parado. Pero ahora al revés, una disminución en los clientes representa un aumento de efectivo. ¿Por qué? Porque significa que recuperaste cartera. Y así en general para todos los activos, ¿sale? Ahora en los pasivos. En todos los pasivos, un aumento de pasivos significa un incremento de efectivo. ¿Por qué? Porque estás obteniendo bienes y no estás, como tal, sacando o desembolsando dinero. Mientras una disminución en los pasivos, en general el que sea, llámese proveedor, acreedor, que sea, significa una aplicación de efectivo, en donde nosotros vamos a ir cuidando que eso es una disminución. Ahora, un aumento en el activo fijo representa una disminución de efectivo. Un aumento en el capital aportado significa un aumento de efectivo. Entonces, de hacer estas comparativas, comienzas a llenar la sección de tus estados financieros, que es primero, aumentos o disminuciones en las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Luego, aumentos por capitalización, aplicaciones por aumento de activo fijo, y vas haciendo restas simplemente, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Y con eso vas a llegar a los flujos netos del efectivo del ejercicio. A esos flujos netos de tu estado financiero le tienes que sumar el saldo que tenías en efectivo al 31 de diciembre del año pasado. Y la suma de eso de lo que te da el estado financiero con lo que tenías el 31 de diciembre del año 2021, para que sea el cuadre, te tiene que cuadrar contra lo que diga tu balance general al 31 de diciembre de 2022. Pero verdaderamente no es tan complicado este estado financiero, solamente es tener bien la idea de esto que les acabo de decir de aumento o disminución. Para eso sí es muy importante que le eches una buena lidita a la NIFBE 2, porque ahí menciona todo esto. ¿Está bien? A ti Ahora, se te hace súper fácil, ¿eh? Entonces no es nada complicado. pues no, o sea, realmente es como el balance general, solo son sumas y restas. Claro. Ahora, en el estado de cambios en el capital todavía está más sencillo que el otro. Aunque es un estado muy curioso porque es un estado financiero que cuadra de dos maneras. Cuadra de manera vertical y también cuadra de manera horizontal. ¿Por qué? Porque tú vas a poner información comparativa a dos ejercicios. Vas a partir del saldo al 1 de enero del 2021, vas a sumar las partidas de aumento de capital o disminución de capital, de utilidad o pérdida en el ejercicio y en su caso de otras cuentas de actualización en el capital para llegar a tus saldos al 31 de diciembre de 2021. A ese saldo del 31 de diciembre de 2021 le vas a sumar o a restar las siguientes partidas. En el caso del capital, aumentos por capitalización o disminuciones por reembolsos de capital. En los resultados de ejercicios anteriores le vas a sumar las utilidades del ejercicio anterior
o en su caso de haber sido pérdida, lo vas a sumar a las pérdidas acumuladas anteriores. En su caso, vas a sumar lo que estés disponiendo de la utilidad para tu reserva legal y cualquier otra cuenta que afectara tu capital, como por ejemplo pudiera ser la capitalización de las ORIs. Y a ver, quiero dejarlo bien en claro, ¿eh? Yo sé que a lo mejor algunos amigos no han comido. Las ORIs no son galletas. Las ORIs son otros resultados integrales. ¿Sabes? Las galletas se llaman Oreos. Aquí estamos hablando de las ORIs. Entonces, fíjense bien. En este caso, ¿qué pasa? A ver. Y ahora precisamente entremos a ese tema de estado de resultados. Este año le cambian la estructura del estado de resultados, Elizabeth, para ya ponernos la estructura como lo marca la NIF B3. Es decir, tener nuestro estado de resultados de actividades ordinarias y por separado nuestro estado de resultados de las actividades no ordinarias, o también conocidas como otros resultados integrales. Entonces, en la sección de las partidas ordinarias va a estar lo que conocemos de toda la vida: ventas, costo de venta, gastos de operación, resultado integral de financiamiento, impuestos a la utilidad, para llegar al resultado del ejercicio. Y luego de ahí hacemos el segundo estado financiero, que es el estado de otros resultados integrales, que también es muy sencillo, porque realmente también es nada más ingreso menos deducción. Un ejemplo de un ingreso por otro resultado integral, en este caso, el método de participación. ¿Qué es el método de participación? El método de participación, ustedes lo van a encontrar en la que es la NIF C7, y es cuando tú como empresa tienes inversión en acciones de otra empresa. Es decir, tú como empresa eres accionista de otra empresa. Entonces, lo que nos dice la NIF C7 es que nosotros tenemos que reconocer en nuestros resultados la ganancia que haya obtenido la otra empresa, o en su caso la pérdida, según sea el caso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si la empresa de la cual soy accionista tuvo un resultado fiscal de 500,000 pesos y yo tengo el 40% de las acciones, entonces de esos 500,000 pesos a mí me corresponderían 200,000. Entonces, ¿qué hago yo en mi contabilidad para que esto se refleje en estos resultados? Yo digo, cargo a mi cuenta de balance llamada inversión en acciones, 200,000 pesos, con abono a otros resultados integrales, subcuenta participación en negocio conjuntos o asociados, 200,000 pesos. Y esa cuenta de participación en negocio conjuntos asociados es una partida que forma parte de los otros resultados integrales. Otro ejemplo más de lo que entra en otros resultados integrales. Supongamos que vendiste un activo fijo. Nuestra empresa no está hecha, su objeto no es vender activos fijos. Claro. Entonces, la ganancia o pérdida por la venta del activo fijo se registra en otros resultados integrales. De tal manera de que ese estado financiero, otros resultados integrales, parte de decir, ingresos por otros resultados integrales menos gastos y costos por otros resultados integrales igual a el resultado integral, al que le vas a restar los impuestos a la utilidad por otros resultados integrales, vas a llegar al resultado integral neto. Y después, ¿qué vas a hacer? Vas a sumar el resultado del ejercicio más el resultado integral neto, y con eso llegas al resultado integral del ejercicio, que es como se llama este rubro. Ya después vas a tomar ese resultado integral del ejercicio y lo vas a dividir entre el número de acciones en circulación que tengas en ese momento, y vas a llegar a un dato que se llama utilidad básica por acción. Estos rubros te los va a pedir la declaración anual este año. Y te das cuenta, no son más que sumas, restas y divisiones. Nada más, Carlitos. Lo conozco perfectamente todo esto. Sí, o sea, desde la primaria nos enseñaron a sumar, restar y dividir. Sería irónico que no lo pudiéramos determinar. Por eso te digo que a lo mejor no nos va a dar tiempo para hacer las cosas de manera correcta, Carlitos. Yo creo que necesitamos un tiempo más para poder asimilar todo esto. Sí, claro. Pero mira, afortunadamente, Eli, yo creo que estamos a muy buen tiempo. Digo, ya estamos a 7 días de que termine febrero, pero estamos a muy buen tiempo de poder hacer las declaraciones anuales con toda la calma del mundo, para que todo esto que estamos hablando, que, mira, hasta el año pasado un anual, Eli, te tardabas en promedio de 1 a 2 días en llenarla. Este año, teniendo toda la información, te vas a tardar por lo menos 3. Entonces,
no quieras el día 30 de marzo empezar a hacer un anual porque no te va a dar. Ya estamos acostumbrados a eso. Por eso hay que prevenir. Así es que, ojo, que es importante también mencionar algo, ¿eh? Recordemos que el 31 de marzo este año cae en día viernes. Entonces, hay que recordar que el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación nos dice que cuando el último día de cumplimiento de una obligación sea viernes o inhábil, se habilita el siguiente día hábil. Es decir, todavía podremos estar presentando nuestra declaración anual sin ningún problema el día lunes 3 de abril. ¿Sale? Entonces digo, son 2 días son 2 días, Eli. El fin de semana, Pues sí, dejamos que no disfrutamos y ya vamos a trabajar. pues qué te digo, Eli, así es la vida. Alguien Claro, tiene que trabajar y esos somos los contadores. claro que sí, Carlitos. Entonces, pues sí son varias situaciones importantes que podríamos tener. Sí, muchas gracias. Y bueno, ahorita más tips que nos pudieras dar, Carlitos. Pues mira, yo creo que hemos generado los más importantes. Perfecto. Hay varias situaciones que debemos de detallar, pero creo que estos son los más importantes, Eli. Nada más igual, no olviden, digo, estamos el día 21, acuérdense de la miscelánea fiscal 2.7.5.6 que nos dice que si tú tienes algún recibo de nómina del año 2022 que esté mal o con inconsistencias, lo puedes cancelar y lo puedes volver a expedir a más tardar este día 28 de febrero y el SAT te lo va a considerar correctamente para el año 2022, ¿sale? Entonces no olviden esa parte. Ahora, otro dato más. Ve la miscelánea 2.7.147. ¿Qué nos dice esta velita miscelánea? Que tú tienes a más tardar el último día de presentación de declaración anual para poder cancelar cualquier factura del año 2022 que por alguna razón esté mal o deba de cancelarse. Entonces también, ¿por qué? Ahorita que vas a empezar a hacer tus papeles de trabajo para el anual, te vas a dar cuenta de inconsistencias, errores y cosas que están allí y vas a tener que utilizar estas reglas misceláneas que estamos aquí nosotros comentando. Y es una de las grandes situaciones que debemos de cuidar. Claro, que de algo nos sirva tanta regla miscelánea que sale, ¿no? Exactamente, por eso es importante. Y pues bueno, Tomar. Eli, quieras que contestemos dudas de nuestros amigos. Claro que sí, muchas gracias. Pues ahorita yo no tengo en la pantalla ninguna, nada más nos preguntan si se podrá ver la repetición. Y de Natalia León, si no tengo ninguna partida y se pone en 0, aún así me marca error y no me permite avanzar. ¿Será error de la página? ¿En cuál anexo? Lo que pasa es que hay algunos anexos que tienen esta situación. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, el anexo de gastos, si tú nada más le pones un 0, de todos modos tienes que entrar. Perdón, en el ORI nos menciona Natalia. En las ORIs. Ok. Ok. No es error de la página. Lo que pasa es que cuando tú no tienes otros resultados integrales, basta y sobra con que tú lo dejes a lo que es el resultado del ejercicio. Entonces, con eso es más que suficiente. Entonces, no le llenes nada, te lo debe de validar. Perfecto, Carlitos, muchísimas gracias. Y también nos pregunta 354-795, solo agradeciendo el evento. Ah, no, perdón, es que se va subiendo. ¿Aún se puede cancelar CFDI de 2022? Sí, claro. Repito, el fundamento legal, en este caso, Elizabeth, es la regla miscelánea 2.7.147 de la resolución miscelánea 2022, perdón, disculpen, 2023, que dice que tienes hasta el 31 de marzo próximo para poder cancelar cualquier CFDI del 2022. Perfecto, amigo. Muchas gracias. Y bueno, a lo mejor algunos de nuestros amigos no leen el chat, pero les invitamos a solicitar la grabación de esta charla para que también les quede clara toda la fundamentación que nos está dando Carlitos. A mí me encanta mucho siempre invitar a Carlitos a las charlas, a los cursos, que está cordialmente también invitado para seguir con nuestras charlas aquí en Contexto Empresarial y cursos en Caficón, porque todo te lo fundamenta, tiene todo perfectamente bien esquematizado, parametrizado, y sabe todo cómo
manejar todo este tipo de situaciones que ahorita con la autoridad pues estamos un poquito con incertidumbre. Está totalmente preparado para contestarnos todas las dudas. La verdad, a mí me encanta mucho porque pues hay muchas cosas que, como bien dice él, pues es muy particular, no a todos se les da, a algunos se les presenta ciertos errores en plataforma y a algunos no, pero Carlitos siempre te da la respuesta a todo y a mí me encanta eso de él. Y bueno, aquí pues también Oscar Monsiváis nos dice, solo agradeciendo el evento, igualmente todos los conocimientos que nos comparte el maestro Carlos Gutiérrez. Muchas gracias, Carlitos, y los invito a realizar la petición de la grabación de esta charla al correo de contexto.empresarial@caficon.online. Y bueno, te mandan muchísimos saludos también Pedro Flores Becerro y también Marilu, también te agradece muchísimo. Gracias, Marilu, también por las respuestas que le diste, Carlos. Muchas gracias y espero que no sea la única ocasión en la que participes en que es tu programa. Repetir el correo, Liz Torres, es contexto.empresarial@caficon.online. Ahorita lo vamos a poner otra vez en el chat de aquí del Zoom para que puedan copiarlo y pedir ahí la solicitud de la grabación, que es muy productiva. Yo la verdad me quedé fascinada con todos los tips que nos dio Carlitos y bueno, ya queda ahí la evidencia, Carlitos, de todo lo que nos compartiste el día de hoy y que no va a ser la única ocasión. No, pues al contrario, muchas gracias, Eli. Yo ya sabes que yo encantado de que me invites a participar, tanto tú como Miguel Ángel. Muchas gracias. Ay, en verdad de corazón te agradezco muchísimo porque también yo les comento que Carlitos nos apoya, nos ayuda mucho en el Colegio de Contadores Públicos en Ecatepec con cursos allá también, que también te quieren muchísimo allá, Carlitos, y nos dicen, ¿cuándo va a participar el contador Carlos con nosotros? La verdad es una maravilla, un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Eli. La verdad es que el honor es mío. La verdad es de que siempre el conocimiento, si bien no lo hicimos nosotros, tampoco es para que nos lo guardemos. Siempre tenemos que compartirlo. Es la única forma que tenemos de trascender. Claro que sí, y yo es lo que la verdad admiro mucho de ti, que nos compartes siempre mucho, no te quedas con nada y como lo haces de corazón, de buena intención, nosotros lo recibimos de igual forma y te lo agradecemos también todos los que estamos aquí en el grupo y también en Facebook que también te están viendo. Muchas gracias. No, pues al contrario, muchísimas gracias. Saludos a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos y los vemos en el próximo programa de Contexto Empresarial. Que tengan una excelente tarde. Gracias.